Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, experto en Derechos Humanos, Migración y Políticas Públicas. Por su experiencia en la vida pública, el licenciado Abril quisiera iniciar este diálogo hablando sobre algunos fantasmas que afectan al gobierno. Entre ellos está el tema de la seguridad, el tema de supuestas conjuras en contra del gobierno de sabotajes en el sector eléctrico, tema que costó el cargo a una ministra y que ahora de alguna manera ha militarizado la presa de Masar. Hay razones para esto. Muy buenos días, Gustavo, un gusto saludarle y a la gente que nos escucha. En realidad es muy difícil pensar que existan elementos porque el propio gobierno no ha demostrado la existencia de tales elementos para que pueda pensarse en algo así. Sin embargo, el asunto es creer en el gobierno o no creer, porque usted ve la opinión de la gente en cuanto a si es que alguien le cree al gobierno o es que no le cree al gobierno, pero no se trata de eso. Ya en el análisis uno ve que lo que pasa es que es un gobierno que no tiene experiencia, con gente que no ha estado en el sector público, que ha estado más en el sector privado, y que muchos de los temas en donde cometen errores el propio gobierno empieza a buscar un culpable y a tratar de cubrir de esa manera los errores y los grandes problemas que tiene. Este gobierno fue advertido de la situación crítica de la emergencia eléctrica, sin embargo, las decisiones que tomaron no han sido oportunas ni adecuadas. Tampoco con esto podemos decir que es responsable de todo lo que ha pasado. Es también parte de anteriores gobiernos que no tomaron decisiones trascendentales de largo plazo. Pero en el momento en el que empiezan a acusar este tipo de temas y a la Asamblea acusarle de entorpecer las cosas, pues la Asamblea ya jugó un papel importante en un acuerdo que tuvo el gobierno con el Partido Social Cristiano y con el propio correísmo. Le aprobaron varias de las leyes, le subieron el IVA, le aprobaron todo lo que propuso. Sin embargo, ahora en época electoral lo que sucede es que todos los actores políticos están pensando en las elecciones. Y en la Asamblea tenemos obviamente a un grupo de partidos políticos que buscan también, sí, sin duda, hacerle daño a la imagen del gobierno, como también el gobierno hace lo propio con esos partidos, siempre criticando también a sus opositores, no en el plano político, sino más bien con acciones que incluso tienen que ver con persecuciones. Mira lo que pasó con el alcalde de Guayaquil, con el tema de la clausura de sus gasolineras. Quizás debe tener razón también en cuanto a lo legal, que existan ahí problemas. Sin embargo, esto no pasa con otros, seguramente distribuidores de combustible, que puede estar sucediendo lo mismo, pero se ve claramente que hay una direccionalidad política. Lo mismo sucede permanentemente con la vicepresidenta, que más allá de no coincidir con su visión de país y sus ideas, pues sin duda es una de las perseguidas por el gobierno de Noboa, y claro, porque simple y sencillamente no quieren dejarle el tiempo que le corresponde quedarse en la presidencia, porque Noboa no quiere cederse espacio y tiene el temor de que se hagan ciertas acciones que vayan en contra del gobierno, que es lo que seguramente va a suceder. El gobierno está pensando en una campaña en la que el candidato presidente tenga todo el aparato del Estado a su favor, y el momento en el que entre la señora Verónica Abad seguramente va a cambiar muchos ministros, no va a permitirse eso. Ha dicho incluso que daría de baja el decreto de alza del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, hay razones para que se vean estas disputas entre los actores políticos en un espacio, en un momento electoral, razones para pensar que hay boicots. Pues quizás en el tema de los incendios en Quito se encontró una persona que incendió el Panecillo, la zona cercana al Panecillo,
y allí sí se determinó que este es un ferviente participante del correísmo. Sin embargo, para asociarle ya directamente con que eso es un boicot, tendrán que pasar investigaciones y determinar los culpables. Sin embargo, pues en este país de todo se da. Lo lamentable y lo grave es que los actores políticos definitivamente cada vez van empeorando su capacidad de presentarle soluciones al país y lo único que muestran es intereses personales. Entonces, los candidatos solo piensan Dentro hoy. de esta línea de análisis, licenciado Abril, ¿cómo ve usted esa propuesta del gobierno de reformar el artículo 5 de la Constitución con respecto a la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano? ¿Es una necesidad del gobierno? ¿Se la propone por fines políticos o es un tema más colocado en la agenda pública para quizá dejar en segundo plano otros temas más acuciantes como la crisis energética, por ejemplo? Yo creería, Gustavo, que son ambas cosas. Por un lado, es una coyuntura perfecta para golpear al correísmo por esta situación, por esa decisión que se tomó en la Constitución del 2008. Y de paso también, sí es una necesidad del país. Yo creo que no va a ser una solución, sin embargo, no va a tener el mismo resultado que tuvo cuando tenía una actividad más preventiva para que no se instale el narcotráfico como se ha instalado en Manabí y en Manta específicamente, y hoy por hoy el Ecuador sufre de un gran problema y este gran problema tiene que ver con el narcotráfico y todas las redes y los nexos que está teniendo con varios sectores. Y esto, le digo, Gustavo, hoy todavía mucha gente no ve. Sin embargo, lo que está pasando en el país es que el proceso del fortalecimiento del narcotráfico se va profundizando, va llegando y sentando raíces en otros sectores ilegales, como la minería ilegal, como el tráfico de otro tipo como el tráfico de armas, de personas, etcétera, etcétera. Y todas esas acciones ilegales hacen que el Ecuador se vaya volviendo cada vez un país inviable, en el sentido de que nadie va a invertir en un país en donde es demasiado riesgo tener un negocio. Es el más chiquito hasta el más grande porque la señora que tiene una tienda en la esquina del barrio, le llegan ya los maquinadores. Entonces, ¿cómo puede generarse desarrollo, cómo puede mejorar la economía, el empleo, si es que no hay seguridad? Y no va a haber seguridad mientras no se ataque de manera firme y frontal esta situación del narcotráfico, todo lo contrario, a mejorar esa situación cada vez, todos los días va empeorando y esta es una situación tremendamente crítica. Yo creo que la situación del narcotráfico está llevando llevándole al país a un estado en el que puede en unos años, en unas décadas, llegar a ser parecido a lo de Haití. El Ecuador está en manos del narcotráfico de una manera absolutamente grave. Incluso los narcotraficantes tienen bandas dedicadas a explotar recursos naturales, no solo la minería, están metidos en temas de madera, de cortes de madera, de muchos otros sectores, incluso en las playas. Entonces, estamos viendo cómo la deforestación y el deterioro del ambiente, por la poca presencia del Estado en esas zonas, va a ser mucho más grave. Y junto a esto, decirle de que Volviendo, no, volviendo solo, a temas políticos, licenciado Abril, en donde ingresa esto, relaciones con la vicepresidenta de la República, esa especie de embrollo, papa caliente sería una mejor descripción que tiene el presidente Noboa con Verónica Abad. Ella ha interpuesto una demanda para que se fiscalice la actuación del Ministerio de Trabajo, de la Cancillería, y la Asamblea Nacional se tornará árbitro. Portavoces del gobierno señalan y vislumbran ya allí una acción combinada de la Asamblea y la vicepresidenta, de quien dicen el correísmo la apoya para restar puntos al gobierno. ese camino se ve con claridad. Ahí hay una posibilidad seria de un acuerdo porque recuerde que el señor Kronfle, presidente de la Asamblea, está por ser candidato y tendrá que renunciar a la Asamblea el momento en el que firme su registro en la candidatura, que acepte la candidatura y allí pasará a presidir la Asamblea la vicepresidenta de la Asamblea, que es una asambleísta de la bancada del correísmo.
Esto Señor fue parte Kronfle, que de... dicho sea de paso, licenciado Abril, ha estado el día de hoy, viernes, en la ciudad de Cuenca, golpeando puertas con su proyecto político para la presidencia de la República. Les toca empezar ya a moverse como candidatos, ¿no? Sin duda alguna, ellos van a estar en todos los lugares. Sin embargo, en el caso de Cronfle, capaz y recién conoce Cuenca, son gente que vive más entre Guayaquil y Miami. Realmente son gente que está muy desubicada. Yo le comparo con Gustavo, le comparo con el expresidente Guillermo Lazo. Son gente que no tiene eh, ninguna posibilidad de entender las realidades de ese país profundo, de ese Ecuador que vive día a día entre la desesperanza de no tener un trabajo, de buscarse la forma de resolverse la vida y ellos resolviendo los temas y los negocios grandes que les interesa a sus empresas. Triste y lamentablemente esa es la realidad que tiene el país. Y yo le decía que en el tema de seguridad se junta gravemente la situación del narcotráfico con los vínculos políticos de algunos partidos. Y lamentablemente esto sigue pasando y por supuesto allí no vemos una solución, por lo menos yo no tengo mayor expectativa ni esperanza con ninguno de los candidatos que están hoy en escena. El panorama actual muestra que la disputa estaría, si hoy fueran las elecciones, entre el correísmo y Noboa. Sin embargo, en 5 meses creo que el gobierno va a tener un desgaste muy importante al punto que podría no ser esa la segunda vuelta y en donde Es podría... así como ve usted las posibilidades de Novoa en estas elecciones? Al momento las encuestas dicen que Noboa y el correísmo estarían en segunda vuelta. Sin embargo, las elecciones son en 5 meses. Y en 5 meses este gobierno no va a dar muestra de mejoras en la situación de seguridad, a pesar de haber cobrado 3 puntos de IVA más a todos los ecuatorianos. No va a mostrar una solución seria sobre el tema de energía, por ejemplo. Y, por supuesto, todo eso con el aparato de comunicación que van a tener ya todos los partidos y todos los candidatos van a enfrentar, van a darle como foco principal a Novoa. Creo que los candidatos saben muy bien que es muy difícil golpearle más al correísmo que tiene un voto duro y se van a dedicar más sobre Novoa para intentar disminuirle las posibilidades de llegar a una segunda vuelta. En un Y punto aparte, aquí en la localidad, en la cercanía, ¿cómo ve usted las posibilidades de Novoa, quien obtuvo una de las más altas votaciones en el país, aquí en Cuenca, en la provincia de la Suay, en las pasadas elecciones? Su posición es absolutamente controversial con un tema que estamos sintiéndolo en forma dramática los cuencanos, el tema del agua. Él ha estado y sigue estando abiertamente en favor de la minería. Gustavo, es una situación ambigua, crítica, inentendible, incluso el respaldo que puede tener el gobierno de Noboa ante una muestra de apatía hacia el Azuay. Así de sencillo, y no solo el único interés que tienen el Azuay es explotar la minería, pero cuando le preguntan sobre las vías, simplemente revivió un proyecto que ya vino desde hace 6 años, que está con recursos financiados por la CAP desde hace 6 años, que son los intercambiadores, y que no era solo eso, ese proyecto venía junto con el mantenimiento de la vía Cuenca-Sogues, porque ya empieza a deteriorarse. Pero más allá de eso, la vialidad, los problemas de empleo, los problemas de producción, Gustavo, Cuenca y el Azuay vamos a tener serios problemas en las próximas décadas y eso va a ser muy complicado para que Cuenca pueda mejorar su situación de vida. Yo creo, Gustavo, que es muy difícil que vuelva a tener ese respaldo en el Azuay y en Cuenca en particular. Vemos que el gobierno no tiene ningún interés de ayudar a resolver los grandes problemas que tiene la vialidad, por ejemplo, y el único interés que tiene es el de explotar Quimsacocha. Quimsacocha es ya para los cuencanos un elemento de lucha fundamental, la gente está clara y por eso el 80% respaldo en esa consulta popular para decirle no a la explotación de Quimsacocha. Y la insistencia de los gobiernos, no solo de este, pero de este en particular, que está haciendo gestiones al punto que el propio presidente se va a Canadá a mantener reuniones y a estar presente en el foro minero, a decirle que Ecuador es un espacio abierto a la minería. Entonces, aquí la lucha de los pueblos va a ser la que determine el futuro de Cuenca, y eso es la esperanza que tenemos los azuayos y los cuencanos de poder resistirnos a la minería en Quimsacocha y no permitir que se afecte el agua de Cuenca. Si hoy tenemos con un estiaje de cerca de 2 meses ya
problemas con los ríos y con el agua del abastecimiento incluso para consumo humano, no se diga con una posible explotación de Quimsacocha, cuando sabemos muy bien que de allí nace el agua del río Irquis, del río Tarqui, y obviamente abastece para plantas de potabilización que usamos los cuencanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la lucha por el agua es fundamental. Creo que también el señor Yacu Pérez debería pensar bien, volver al activismo que lo hizo muy bien en defensa del agua y salir de la contienda electoral o no estar en contiendas electorales, que no le ha ido bien, no fue buen prefecto, fue muy mal de prefecto. Después en su disputa pudo haber llegado casi a ser presidente, pero creo que mejor le va en la defensa del agua y ahí es donde la gente le reconoce mucho más. Yo le llamaría El tiempo seriamente. se nos agota, el tiempo se nos agota, licenciado Abril. Quizá un vistazo en el sentido de la palabra sobre estas próximas elecciones, sobre los potenciales 17 binomios que aún con una excepción no llegan a inscribirse. Creo que es un gran problema para los ecuatorianos de tener varias, un panorama tan amplio deberíamos tener varias opciones, pero mientras más amplio el panorama, menos posibilidades, menos esperanza, porque ninguno de ellos muestra una propuesta seria para el país, ninguno de ellos presenta un proyecto de país serio, ninguno de ellos está entendiendo con claridad los grandes problemas que tiene el Ecuador y por supuesto pues nos queda cada vez más la duda y al punto que he escuchado a mucha gente que en primera vuelta estaría pensando en votar nulo. Entonces es una gran problemática para el país porque no se avisoran soluciones en el corto plazo y obviamente con actores políticos que tienen de todo menos transparencia, tienen problemas, a todos les encuentran problemas, antecedentes terribles y algunos peores todavía que tienen vínculos hasta con el narcotráfico. Entonces, el gran problema que tenemos hoy los ¿Algún ecuatorianos es proyecto político y gubernamental serio vislumbra usted entre tantos potenciales candidatos? Gustavo, no existe nada serio. Hay realmente muchos candidatos que tienen una visión particular desde su formación. Unos abogados que creen que la solución está en cambiar leyes, otros que le escuché al candidato que usted le entrevistó, el señor Tillería, me parece, que se decía ser de perspectiva liberal clásica, sin embargo mezclaba muchos conceptos, ideas, y al final también ya le sacaron antecedentes tremendos que ha tenido el señor en su pasado. Y por supuesto, ni entre los conocidos ni entre los desconocidos encontramos nada muy serio. Yo creo que alguien que tiene un panorama un poco más claro por la experiencia de los últimos tiempos es el señor Cucalón. Sin embargo, creo que no tiene ninguna posibilidad de llegar a ser uno de los que dispute Tiene una mochila bastante pesada social cristiana, así como su participación en el gobierno de Lasso. Exactamente, tiene la experiencia política, pero esa experiencia está vinculada a haber sido ministro de Lasso y a haber sido siempre social cristiano. Y lamentablemente sabemos muy bien que la política de los social cristianos no es una política que le haría bien al país, así que creo que no hay muchas salidas. Yo estoy revisando las ideas que presentan los candidatos, porque todavía no están presentados los planes de gobierno, pero ninguno tiene una solución para el gran problema que tiene el país, que es la inseguridad vinculada con el narcotráfico, que es uno de los serios problemas que tenemos en el país y creo que es el que nos arrastrará incluso a días peores, Gustavo, lamentablemente. Bien, ojalá nos hagan realidad sus palabras y su previsión última sobre este dominio del narcotráfico, de la delincuencia, de la violencia en el país. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Abril. Gracias a usted, Gustavo. Buen día. El licenciado Felipe Abril fue viceministro de Gobierno y es un experto en derechos humanos, migración y políticas públicas.